dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos hacia Él. Voy a estar leyendo el Salmo 122:1, dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Es una alegría. Aquí la expresión de David hacia ir a la casa del Señor. Y nosotros como creyentes, venir a la presencia del Señor también es, o debemos venir con alegría. Así que vamos a iniciar con alegría hoy, dándole gracias al Señor. Así que voy a empezar orando para iniciar el programa del culto hoy. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por un nuevo día. Queremos agradecerte por este tiempo, Señor Padre. Señor, venimos delante de tu presencia en grupo, Señor. Señor, lo hacemos individual, pero también en esta hora, Señor, lo vamos a hacer en grupo, por este medio virtual, Señor Padre, donde están mis hermanos conectados, Señor Padre, con el mismo deseo, Señor Padre, con alegría, Señor, a venir a tu presencia, a escuchar tus consejos, a seguir en ella y a buscar refrigerio, Señor, en ti, Señor Padre. Señor Padre, por la cual te agradecemos, por la cual, Señor Padre, te damos honor a ti, por lo cual, Señor Padre, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy, Señor Padre, que tu nombre sea glorificado siempre en nuestra vida, Señor, en todo tiempo, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar cantando, empezando el día con himno. El himno es Bella Palabra de Vida, va a estar dirigido por la hermana Ana Camilo. Amén, mis hermanos, buenos días. Vamos a estar cantando entonces para dar inicio pues a la reunión de hoy, nuestro culto de hoy. Vamos a estar cantando Bellas Palabras de Vida. Vamos a cantar con todo nuestro corazón para el Señor. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Están iniciando también una lectura. Las lecturas bíblicas, segunda de Pedro 1:16 al 21. Bueno,
hermano Adiel va a estar leyéndole la lectura. Amén. No está leyendo 2 de Pedro 1:16 al 21. Dice, ¿por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. 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 Hemos leído la lectura primera de Pedro. Bueno, hablando acerca de la, ¿cómo se llama? Testigos presenciales. Vamos a estar leyendo el otro, vamos a dar tiempo de consagración, tiempo de arrepentimiento en oración. Esto lo va a estar dirigiendo mi esposo, hermano César. Oremos, hermanos. En verdad que nuestra consagración tiene que ser permanentemente. De hecho, y antes de orar, quisiera poder hablar respecto a este término, consagrar. Consagrar es cuando algo se destina para un uso específico. De hecho, en nuestro idioma, el castellano, la palabra consagrar o consagración y sus derivados o sus conjugados está compuesto por 2 palabras, por con y por sagrar o sagrado. Por lo tanto, cuando nuestra terminología propia castellana, nosotros hablamos de consagrarnos, hablamos precisamente de algo destinado para un uso santo, exclusivo. Hermanos, de ahí donde viene nuestra palabra santificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos consagramos a Dios, estamos siendo usados única y exclusivamente para el agrado de Dios. Entonces, habiendo explicado esto, mis estimados hermanos, vamos a estar orando en este tema. Oremos. Padre de la gloria, te damos infinitas gracias en este momento por la oportunidad, Señor, que nos has dado de vida. Y cuando hablamos de oportunidad, Señor, es porque así ha sido. Tú de manera misericordia has extendido tu gracia para que nosotros hoy, después de haber cerrado los ojos en la noche para descansar nuestro cuerpo, lo pudiéramos abrir en la mañana. Y poder abrir nuestros ojos y poder entrar nuevamente a la conciencia de nuestra existencia física fue provocado, sostenido y ocasionado solamente por ti, Señor. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso, no tuvimos ningún esfuerzo. Por lo tanto, Dios, más que agradecidos, tenemos que estar.
hace un rato, Señor, y tú eres testigo, conversábamos, mi esposa y yo, respecto a que tristemente muchas veces para convocar a personas a un culto es difícil, muchas veces imposible. Pero si a un grupo de personas se le convoca para una fiesta, para una comilona, para una borrachera, para ir a la playa o para algo que sea diversión, Señor, ahí acuden las personas en bandada, en estampida. Y tristemente muchos cristianos, oh Señor, del cual queremos que tú nos libres de eso, muchos cristianos creen que tú eres quien nos debe a nosotros, que por lo tanto no es importante adorar. Señor, y nosotros queremos, si tenemos esa idea, dejar de tenerla, Señor, porque los que te tenemos la deuda más grande somos nosotros mismos. Por lo tanto, reunirnos para adorarte en grupo es una obligación. Señor, por lo tanto, compartir el evangelio a otros sin demora es también una urgencia obligatoria. El tener que vivir procurando no caer en tentación y en pecado, Señor, es más que un compromiso. Oh Padre, nosotros queremos pedirte perdón por nuestros pecados y en un momento, Señor, que queremos dedicarnos exclusivamente a ti. No solamente en este tiempo en donde congregados estamos adorando tu nombre y alabándote, sino, Señor, en los momentos en que estemos solos, delante de tu presencia siempre, pero con el deseo único y exclusivo de agradarte a ti. Señor, recuerdo las palabras del apóstol Pablo, cuando decía en la carta a los Gálatas, que él no estaba en él el agradar a los hombres, porque si fuese ese su interés, entonces él no sería siervo de Cristo. Señor, nosotros somos tus siervos, somos aquellos esclavos que tú tienes en tu casa, sirviendo las cosas de tu casa, porque tú has salido y nos has dejado deberes. Y queremos que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo lo que nos pusiste a hacer. Señor, queremos en este momento, a través de esta oración, a través de esta súplica, de estas plegarias, Padre, confirmar en nuestra mente, confirmar en nuestro corazón y comprometernos delante de ti a serte fieles, Señor. Hablábamos hace un rato de que mucha gente, las personas, quieren estar bien con los demás, con el hombre, con el que les patrocina, y no quieren estar, oh Señor, estar bien contigo, que fuiste quien los salvaste, que fuiste quien les anotaste su nombre en el libro de la vida, que fuiste, Señor, que desde antes de la fundación del mundo le habías escogido para ser salvo. Oh Dios, en este momento volvemos y repetimos delante de tu presencia, Señor. Queremos ser solo de ti. Queremos pensar solo en las cosas tuyas y queremos vivir solamente para ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Y si volvemos a pecar, te pedimos que nos perdones nuevamente, pero que cada día sea, oh Dios, menos la inclinación hacia el mal que tengamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano, después de haber orado y tenido ese tiempo de consagración al Señor, que lo hayamos hecho personalmente delante del Señor, porque Él conoce nuestros corazones. Si lo hacemos, Él sabe. Si no lo hacemos, Él lo sabe también. Así que a Dios no podemos ocultarle nada. Vamos a estar leyendo el siguiente versículo, que lo va a estar leyendo hermano Juan. Está en segunda de Timoteo 3:1 al 17. ¿Sí, 3:1 al 17. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Amén.
carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también resisten a la verdad hombres con rudo entendimiento, reprobó en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, hemos leído el pasaje de 1 Timoteo hablando del carácter de los hombres malvados, hombres corruptos, dice. Pero también el carácter del hombre que obedece a Dios, que Pablo menciona ahí. Vamos a estarle empezando, vamos a estar cantando himno, Santa Biblia. La hermana Ana Camilo lo va a estar dirigiendo. Sí, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Señor, nuestro Rey y Señor, con este himno Santa Biblia para mí. Vamos a cerrar sus micrófonos y cantamos allá todos a una sola voz, con un corazón inclinado hacia el Señor, mis hermanos. Cantamos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé
que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bendito el Señor. Así debería de ser, hermano, así debería de ser para nosotros, un tesoro. La Biblia es un tesoro para nosotros, porque la Biblia es la inspiración de Dios. Y a veces, muchas veces cantamos, pero no lo creemos, porque de verdad, eso es lo que nos pasa muchas veces. Tenemos que considerar mucho esto, hermano. Vamos a estar leyendo, dándote ofrenda, dedicándole tiempo de ofrenda en oración al Señor. Como no estamos en un lugar donde recogemos ofrenda, siempre una casa recogemos ofrenda para, ya sea para luz, ya sea para agua, ya sea para ayudar al pastor, ya sea para ayudar a un hermano. No lo estamos haciendo por este mes, por ahora. Pero eso no nos quita a nosotros dedicar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Y este tiempo le estamos pidiendo al hermano Juan, va a estar orando, dedicando este tiempo, y que cada uno de nosotros también digamos que nosotros somos ofrenda para el Señor también. Hermano Juan, el tiempo es suyo. Juan. Hermano Juan. Lo escucho. Es tiempo de dedicación de ofrenda al Señor. La ofrenda, no, por ahora no estamos recogiendo ofrenda. Antes, cuando nosotros estamos en una casa, en un lugar, recogemos ofrenda siempre para ayudar a los hermanos más necesitados, o para el lugar depende, pues, luz y agua. Por ahora no lo estamos haciendo, pero sí nos estamos ofrendando al Señor. Así que nosotros la otra ofrenda al Señor, dedicándose al Señor, al servicio del Señor. Así que estemos orando, porque nosotros es como si estuviéramos dando dinero, estamos dándole algo, pero ahora lo estamos haciendo con nuestra vida. Así que bueno, el tiempo es suyo, hermano, para que ore por este tiempo, que cada uno en nuestros lugares donde estemos diciendo al Señor, aquí estoy, pues, una ofrenda para ti. Amén, hermano. Sí. Ante todo, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, unirnos como iglesia, Señor, en esta aplicación, Señor, que nos permite, Señor, que en esta situación podamos unirnos, Señor, como iglesia, Señor, en espíritu, Padre. Padre, te pido, Señor, por cada miembro, cada hermano de la congregación, Padre, Señor, que vayamos creciendo, Señor, cada día, Padre. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, seamos ofrendas tuyas, Señor, de que sea grato agrado para ti, Señor. Que vayamos creciendo, Señor, en tu verdad, Señor. Vayamos poniendo en nuestra. Vayamos creciendo, vayamos estudiando, vayamos aprendiendo cada día más de tu verdad. Que nos ofrezcamos a ti, Señor, en espíritu y en verdad, como tú dices en tu palabra, Señor. De que vayamos enseñándolo, Señor, a las personas, Señor, amigos y familiares, Señor, invitándolos, Señor, a que te vayan conociendo, Señor. Ya que, Señor, hay muchas congregaciones, Señor, que no saben lo que hablan sobre ti, Padre, Señor, no saben practicar lo que tú quieres para con tu pueblo, Señor. Que vayamos enseñando la verdad, Señor, y no maldad, Señor. Señor, te pido por nosotros, Señor, por que pongamos en nuestra parte de todo corazón, Señor, y que lo hagamos de todo corazón, Padre, Señor, que disfrutemos, Señor, como dice el hermano César, Señor, de que ellos creen que lo que es
ellos hacen es diversión, Señor, pero es más divertido, Señor, estar en tu verdad y crecer en ti, Señor, y mirar, Señor, a lo eterno, Señor, que lo temporal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a tener un tiempo de dar de acción de gracia, de testimonio, petición de oración, acciones de gracias al Señor. Así que, hermano, puede abrir su micrófono, puedes empezar, hermano. Yo le voy a decir un dicho a mí de mi mamá, hermano. Mi mamá siempre nos decía, el tiempo es oro, así que al rápido. Así que, hermano, tenemos un tiempo de oro, así que aprovechemos, hermano. Bueno, hermano, yo le hablo a David. Yo, en cierto modo, quiero darle gracias a Dios porque nosotros debemos entender, y yo lo he entendido y lo entenderemos, tendremos que entenderlo por siempre, es que nosotros somos una carta abierta al mundo y nosotros somos ese embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, y que debemos demostrarle al mundo que de verdad somos cristianos, que de verdad somos hijos de Dios, no de boca, sino demostrarlo. Lo digo porque he tenido que, por amor a Cristo, defender lo que creo. Y defender lo que creo no me refiero en el tema de debatir la palabra de Dios, sino en el tema del testimonio y de la vida santa que tenemos delante de Dios. Somos personas apartadas para Dios y debemos vivir como tales. Lo digo porque en mi trabajo he empezado a librar una batalla en ese aspecto, y estoy terminarla hasta el fin, ya que muchos compañeros han quedado así como medio asombrados ver de que yo no participo en sus tonterías, disculpe la palabra que diga tontería, por el hecho de que son muy burlones, les gusta vacilarse entre ellos ofendiéndose y diciéndose frases tontas y de doble sentido y todo lo demás. Entonces, ayer tuve una situación de que uno de esos compañeros quiso, el de cámara, el de monitoreo, quiso ponerme sobrenombre y yo me opuse. Le dije que dejara eso conmigo porque yo no voy a participar en lo que ellos hacen, en lo que ellos participan. Y se lo dije a mi jefe inmediato, con autoridad, y se lo dije, no quiero esas cosas conmigo. Ustedes se ponen a estar con sus vaciladeras de doble sentido y con sus cosas todas horribles, y yo no voy a participar en sus cosas. Participen ustedes allá. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Entonces, hermanos, nuestro testimonio tiene que impactar, aunque nos aborrezcan, aunque nos aparten, aunque nos vean como cosas raras, aunque nos odien, no me importa. Lo importante es agradar a Jesucristo. Lo importante es demostrar que no somos de aquí, que somos diferentes. Y yo sé que no solamente es predicar, porque, o sea, usted puede predicar en su trabajo, usted puede predicar en su casa, pero el testimonio implica mucho, muchísimo implica. Y eso va a ayudar a impactar la vida de las personas. Bueno, ese es mi testimonio, hermano, y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por ayudarnos. Amén. Sí, es verdad, como dice el hermano David, que nosotros no seamos como los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Que nosotros seamos esa luz, que seamos lumbrera, que Dios nos ayude a ser lumbreras en este mundo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, bueno, mi aporte también es, hermanos, de que yo estoy muy gozosa porque a pesar de la pandemia, esta pandemia me ha ayudado a crecer en Cristo. Ha sido de gran bendición. Sé que para otros ha sido terrible porque han perdido sus familiares, como todos sabemos. Esta pandemia les ha traído mucha desgracia, por decirlo así.
pero la verdad es que yo puedo decir que en esta pandemia pude realmente empezar a conocer al Señor, mi Padre, y eso me tiene muy gozosa, y poder conocer este grupo, poderme reunir con ustedes, esto ha sido de gran bendición para mí, porque tal vez si no hubiera sido por esta pandemia, de pronto ni nos hubiéramos conocido a este tiempo todavía, pero de verdad que hemos tenido ese privilegio de poder estudiar la palabra juntos, y para mí ha sido muy grande. Entonces ese es mi testimonio, hermanos, mi agradecimiento a Dios y agradecimiento también a ustedes. Amén. ¿A otro hermano? Sí, yo quiero también dar un testimonio y a la vez agradecer al Señor. El día de ayer mi esposa y yo participamos, bueno, nos invitaron a un 15 años de una jovencita que es hija de unos hermanos en Cristo. Y bueno, entre todas las circunstancias que se dieron, la actividad debió empezar a las 3 de la tarde, nunca fue así. Todavía estaban arreglando cuando nosotros llegamos, y en menos de en menos de lo que se persigna un ñato, como decimos en buen panameño, cayó este aguacero, hermano, que toda la lona que se había puesto para guarecer a las personas en caso tal de que lloviese, se fue abajo. Y bueno, la misma reunión iba posiblemente a malograrse, y se tuvo que hacer de contingencia en la casa de un vecino de al lado de esas personas, ¿no? que tienen un sitio techado, y bueno, se pudo hacer ahí. Y en medio que esperábamos que el 15 años se reanudara y que parara la lluvia, yo me puse a conversar con uno de los familiares de la niña, un tío de ella. Y bueno, él me recuerda de una época anterior, porque estas personas que le estoy hablando son los hijos de un hermano en Cristo difunto que se llamaba Justino García. Y en esa conversación, el hijo mayor empieza a preguntarme una serie de cosas que yo pensaba, si el COVID era el cumplimiento de las profecías del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y yo le dije, bueno, la Biblia no habla de manera específica de COVID, ni de cólera, ni de SIDA, ni de ninguna de estas pestes, pero sí dice que van a haber pestes. Y sí dice que esto va a ser principio de dolores, le dije. Pero que aún no es el fin. Es más, yo le hablé que posiblemente van a haber más guerras de las que nosotros hayamos tenido que presenciar o saber que se dieron, y van a haber muchas circunstancias más. Al fin y al cabo, yo le dije al muchacho que de nada le vale a él saber con detalle el orden de los sucesos si él no se arrepiente. Y él me preguntó por qué. Yo le dije, después de todo esto, cuando venga el fin de las cosas, tú y yo vamos a tener que comparecer ante el Señor. ¿Y tú qué le vas a decir al Señor? A ver, que no te explicaron bien las profecías de los últimos tiempos. Le dije yo, a lo que él quedó mudo, o sea, totalmente mudo. Posteriormente el tema lo cambiamos. O sea, él lo cambió porque en verdad que se sintió herido, vamos a decirlo en cierta manera, se sintió herido. Así que él varió la conversa, la dirigió hacia el ámbito de los ejercicios, empezó a decir que yo me veo más delgado, que yo me veo fuerte, etcétera. Y bueno, me dijo que sí quería tener algún tipo de contacto conmigo para que yo siguiera hablándole de Cristo, y aún para conectarnos, dice que a través del Zoom, para hacer ejercicio. Todo eso me dijo. Y bueno, quiero darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque mientras el señor Justino, el hermano Justino, estaba vivo, ese muchacho no me dirigía la palabra de una manera tan extensa como la que tuvo ayer. Sí me saludaba, sí era muy cortés cuando me veía, pero ayer fue una oportunidad en donde empezamos hablando de un maestro y terminamos hablando de asuntos de la Biblia. Así que le quiero agradecer al Señor que al fin y al cabo yo me tuve que ir del 15 años. Yo me tuve que ir del 15 años porque ya eran las 5 de la tarde y nada, que empezaba.
Así que yo me devolví para mi casa, la que se quedó fue Gloria un rato más y la conversación esa se dio. Yo nada más pues digo esto, hermanos, para que estemos orando, porque el hermano Justino que conoció a David y que aún Juan conoció, fue un hermano que siempre me expresó la tristeza que él tenía de que sus hijos no querían obedecer a la palabra de Dios. Así que yo le doy este testimonio para que también podamos estar orando de manera regular por los hijos de este querido hermano que, bueno, ya se nos adelantó. Y en especial se llama Orwin. Ellos le dicen gordo porque, bueno, está gordito. Pero le pido pues que en sus oraciones puedan incluir a Orwin García, para que el Señor pues sea quien lo ablande y le permita en algún momento ya no andar con tanto rodeo como el que ha andado en su vida y rendirse al Señor. ¿Habrá otro hermano que quieran agradecer al Señor? Ya sea con testimonio, con peticiones. Hermano, si alguno tiene peticiones, hermano, dígalo sin temor, hermano. Aquí estamos para sobrellevar las peticiones uno de los otros. Bueno, veo que ya nadie quiere. No, yo quería decir algo. Bueno, allá en el trabajo donde yo estoy, ese es un lugar que últimamente se siente como una tensión, pues. Pero los compañeros están molestos con los jefes y por cosas que se han dado ahí. Y en estos días me pasó a mí, porque estaba yo empacando el sistema una cosa y entonces parece que la cosa ya tenía un problema que venía de otra cosa, pues que no hice yo, sino que parece que alguien hizo mal. Y yo le digo al que estaba, el jefe inmediato que estaba ahí, que la cosa tiene un problema. Y entonces él va donde una muchacha que es como la jefa de él, pues. Y ella le dice que yo hice mal el proceso, pues. Y yo le estoy diciendo a ella, pues esa muchacha es nueva y el muchacho también es nuevo. O sea, que ninguno de los dos conoce mucho sobre el sistema ahí. Yo le estoy diciendo a ellos que eso no es eso, pues. Que yo hice bien el proceso. Y ella me dice, y en mi cara, y que no, tú hiciste mal. Y que, pero ¿cómo usted sabe que yo lo hice mal? ¿Cómo usted puede hablar con tanta seguridad que yo hice el proceso mal si yo te estoy diciendo que no es eso? Pues el problema de eso es el problema de otra cosa, de la huella o algo así. Le dije a la muchacha. Porque hice lo que siempre hago y pasó eso, y porque con las otras cosas no ha pasado. Y hay que no, tú debiste hacerlo mal. O sea, la mujer puso su boca dura que yo lo hice mal. Y así mismo le ha pasado a varios compañeros que ella le hice de una vez, porque ella no sabe mucho. Ella dice lo que la ya en tecnología le dice, pues. Y ella dice, no, tú lo hiciste mal, dice. Y a varios compañeros le pasa lo mismo. Que no, ella le dice de una vez que ellos lo hicieron mal. Y entonces la mujer, había otra ya aconsejándole, y ninguna de las dos saben bien la cosa. Y la otra le dice que no, como que yo le diga qué fue lo que yo hice. Con todo, porque el otro muchacho, el jefe inmediato le está diciendo, tú tienes que demostrar a él con prueba que él lo hizo mal. Ella viene donde mí y me dice, demuéstrame cómo tú lo hiciste. Porque yo le expliqué bien para que ella misma viera. Después dice, no. Después me sale, como le demostré y le desbaraté el argumento a ella, me sale con otra cosa. No, pero entonces esta cosa, no algo mal hiciste acá. Le demostré de nuevo y le desbaraté su otro argumento. Todos los argumentos con que venía yo se los desbarataba con pruebas. Pero la tipa seguía diciendo que no, que yo lo hice mal, que yo lo hice mal, que yo lo hice mal. Y bueno, y hasta los compañeros estaban enojados por eso, porque ella decía que yo lo hice mal. Imagínate. Y entonces,
Y entonces parece que, no sé si fue que ella se molestó por yo llevarle la contraria, pero no le llevé la contraria porque yo quise, sino porque ella me está acusando de algo que ella misma ni sabe. Y entonces ella pone mi palabra como en duda, como que yo fuera un mentiroso, pues. Y la pone en duda y ella misma no conoce ni lo que ella, ni lo que yo hice, ni lo que ella sabe. No, ella no sabe de eso. Ella es nueva en ese lado, pues. Y la que la está aconsejando tampoco sabe mucho. Y entonces la mujer para salir del paso, porque ella lo que tenía nada más que hacer era resolver el problema, pero ella para salir del paso, ella de una vez le echa la culpa a alguien. Ellos buscan un culpable para ellos desligarse, pues ellos, que probablemente la culpa sea de alguien ahí. Y ya varios compañeros también la ha pasado y ahí se vive una tensión en esa empresa. Los compañeros también, como siempre le pasa lo mismo que me pasó a mí, le echan la culpa de cosas, le van mandando amonestación. Entonces hay otros compañeros que dicen que a ellos no le están pagando por un trabajo que ellos están haciendo. Y ahí todos los días se vive tensión y cosas así, algo pesado ahí para trabajar, que cada vez que llega el lunes, créame que yo no quisiera ni más. Yo voy por mi familia porque yo era la persona antes que cuando yo veía cosas así yo renunciaba, yo me iba a los trabajos. Yo no era la persona de estar aguantando muchas cosas. Cualquier cosa así yo me iba, yo renunciaba, yo dejaba todo eso. A veces la gente me dice que, pero baja tu plata, no sé qué, a mí no me interesa, yo prefiero mejor evitar esa clase de cosas. Pero ahora, y bueno, ahora como tengo una familia, tengo que, por ahora está ahí, pues, para que me salga algo mejor. Y cada vez que llega Luna así, a mí me pone hasta triste porque yo no quisiera ir para allá más. Y bueno, pido oración por eso porque hay tanto todos los compañeros, los jefes y todos andan así como en tensión, pero es por culpa de los mismos jefes ahí, porque ellos por tal de no resolver o por cubrir a alguien que hace la cosa mal, que yo no sé quién es, ellos le echan la culpa a la gente y la gente se ha dado cuenta de eso. Entonces a mucha gente le han prometido cosas, de que le van a subir el salario y no se lo han subido y la gente anda molesta con ellos y entonces la gente han visto mucha injusticia que se ha hecho ahí, pues, y la gente anda molesta con ellos, pues, y es algo así que no se puede trabajar, una tensión ahí que cuando uno llega, o sea, uno a veces da hasta miedo hacer algo ahí porque uno no sabe si aunque lo haga bien, muchas veces pueda que la cosa ya tenga un problema y le tocó a uno y le echan la culpa a la persona, pues, que fue la última que lo hizo. Y la gente ya se ha dado cuenta de eso, porque al principio la gente, ellos mandaban amonestaciones y la gente la firmaba, pero ya después la gente empezó a ver que habían problemas que ellos no hacían y se le estaban echando la culpa a ellos. Y la gente empezó a decirle que no iban a firmar amonestaciones porque ellos están mandando las amonestaciones, cosas que ellos no hacen porque parece que no sé a quién quieran cubrir o a un amiguito de ellos quieren cubrir y toda la culpa se la echan a la persona que acá abajo, pues a los que trabajamos ahí en el campo, pues le echan la culpa de las cosas que ellos hacen mal o que ellos no son capaces de resolver. Y bueno, y pido oración por eso, pues. Es una tensión, algo feo que se vive ahí, así no se puede trabajar. Yo personalmente así no puedo trabajar. Yo estoy aguantando ahí por mi familia, pero fuera por mí, créanme que yo me hubiera ido de hace rato. Sí, pues a mí no me importa. Yo siempre he sido así, a mí no me importa la plata. Cuando yo no me siento bien en un lado, pero bueno, ahora estoy soportando por mi familia. Y pido oración por eso. Amén, hermano. Hermano, disculpe, ¿cómo se llama la empresa donde trabaja? Se llama Logistic Service, se llama la empresa. Bueno, hermano, ustedes escucharon la petición del hermano Jadiel. Así que vamos a estar orando. Ahora mi esposo va a estar dirigiendo la oración por peticiones, por la acción de gracia. Pero nosotros en nuestra casa, en nuestras oraciones, llevemos a nuestro hermano
Adiel, su circunstancia, porque eso es bien difícil lo que él le está diciendo. Hay mucha tensión y eso lo puede afectar a él, pero nosotros como creyentes en el Señor, estamos orando por él, orando por David, por las circunstancias, como dice David, somos carta abierta. Y eso no es fácil para nosotros como somos humanos. Como humanos todavía siempre el yo sale floreciente cuando hay circunstancias como está viviendo David, está viviendo hermano Adiel. Siempre el yo sale, pero que el Señor nos ayude a tomar el control en nuestra vida y bueno, dar testimonio de él. Y sabemos que con el Señor no va a dejarnos avergonzar, así que ánimo, hermano, estaremos orando por ustedes. Y hermano, yo también quiero pedir, la familia Madrid, ellos no se conectaron hoy porque el esposo de la hermana Yadira le dieron 4 días de día libre. Ellos aprovecharon y se fueron para Santiago porque la hermana Yadira de verdad necesita descanso, entonces se fueron a descansar unos días allá. Entonces ellos pidieron disculpas porque querían estar, pero bueno, por esa circunstancia. Así que estemos orando por ellos también para que sus regresos y su estadía ya sea de verdaderamente de recuperación, de descanso, y ya el próximo domingo, si con el favor del Señor esté con nosotros de vuelta. Así que estemos orando por ello también. Okay. Oremos, estimados hermanos, vamos a poner todas estas cosas delante de la presencia del Señor. Y bueno, hermanos, miren, nosotros vamos a estar siempre expuestos a estas cosas, a que quieran burlarse porque demos buen testimonio y no queramos participar en el vacilón de la piropiadera o de la vulgaridad o de la tomadera. Vamos a estar expuestos también a que nos acusen falsamente y vamos a estar expuestos a oprobio. Eso es algo que la misma Biblia dice, que el creyente verdadero, el mundo va a estar demostrando esa enemistad hacia él, porque el mundo es enemigo de Cristo, el mundo es enemigo de Dios, por lo tanto son enemigos de los servidores y seguidores del Señor. Pero oremos, hermano, vamos a orar. Señor y Padre bueno, te damos las gracias por estos testimonios, acciones de gracias y peticiones de oración por las circunstancias que hemos oído. Señor, ponemos delante de ti a nuestro hermano David Brown y esto que está aconteciendo en su trabajo, donde él, por dar testimonio de ti, por querer serte agradable a ti, los demás quieren estar haciendo mofa y burla, quieren estarse haciendo los graciosos, quieren estarse haciendo los que, hey, ven acá, vamos a avergonzarlo aquí si él no es del clan. Señor, yo te pido porque sea lo que sea que ellos hagan para intentar humillar o avergonzar al hermano David. Señor, que nuestro hermano nunca sea avergonzado, sino que cada vez, oh Padre, que estas situaciones se den, la luz tuya brille más. Y así como cuando una persona es encandilada por la luz, así mismo ellos sean encandilados y se den cuenta que los que están en error, los que están siendo avergonzados y que serán avergonzados ante el Padre por seguir en esa práctica, van a ser ellos. Señor, te pido que de estas situaciones que se dan en este lugar de trabajo, muchas personas vean a Cristo a través de David, vean a Cristo a través de su proclamación, vean a Cristo a través del comportamiento de David. Y que esto los lleve a ellos al arrepentimiento, que esto los lleven a saber por qué David se comporta así e irse a tu palabra, y que tu palabra los confronte, Señor, y que tu palabra los avergüence, los entristezca, los angustie, Señor, y que no los suelte hasta que sean ellos rendidos a ti. Te pido para que también tú cuides a David en este lugar de empleo. Sabemos que muchas veces
el testimonio cristiano no es valorado y se pueden tomar decisiones como de cesar a la persona o no. Yo te pido, Señor, que tú lo guardes, tú mantengas ese puesto de trabajo, porque tú lo estás sustentando a través de lo que él gana ahí, y que el testimonio tuyo brille, Señor, para tu honra y para tu gloria en esa sucursal del Super Extra allá en Ojo de Agua. Padre, también quiero poner delante de ti, delante de tu trono, a nuestro hermano Abdiel Ruiz y lo que se está dando allá en Logistics Service sobre esta manía, esta tendencia de los jefes de querer estar culpando. O sea, en vez de resolver, en vez de buscar soluciones, lo más fácil, ¿verdad? El esfuerzo más fácil, culpar al de menor rango. Señor, y que esto no solamente se le ha presentado a él, sino a prácticamente a todo el personal, y que últimamente se ha dado con todos. Oh Padre Santo, dale gracia a Abdiel. Señor, que él siga siempre demostrando que los errores que se detectan no son ocasionados ni por él, ni por los compañeros que ya conocen el trabajo, y que se determine quién es el culpable y que a ese culpable se le llame la atención, o que a ese culpable se le sancione y se le manden memorándum y demás amonestaciones, pero que, Señor, se haga con justicia. Oh Dios, porque así mismo como en el caso de nuestro hermano David, muchas veces estos sitios están llenos de gente que no te conoce y que tampoco quiere conocer, que simplemente quiere demostrar y expresar su maldad. Te pedimos, oh Dios, que Abdiel y sus compañeros que hacen bien el trabajo, Dios, hayan gracia delante de estos nuevos jefes, y que estos jefes tengan, oh Dios, la valentía de reconocer que se equivocaron al juzgar apresuradamente y pedir disculpas a ellos. Oh Padre, nosotros sabemos que el que pide disculpas, Señor, abre puertas de solución a las situaciones. Sin embargo, el que retiene esa situación lo que hace es que empeore el asunto. Oh Señor, sé en esta situación. Cuida bien también. Él nos ha dicho que no se ha ido porque tiene una familia que sostener y mantener. Oh Dios, que esta misma actitud de madurez que él tiene se siga dando, Señor. Él sabe que él es responsable, que él se debe a su familia. Por lo tanto, oh Dios, manténlo en ese puesto de trabajo, siempre demostrando lo bien que hace su trabajo. Gracias, Señor. También te pedimos y te damos las gracias por nuestra hermana Ana, que ha comentado, Señor, que en estos tiempos de pandemia ella se ha acercado más a ti, se ha consagrado más. Señor, por lo tanto te agradecemos. Te agradecemos porque todos debiésemos estar diciendo lo mismo. Oh Dios, ojalá esto sea un testimonio de toda la semana de cada uno de nosotros. El haber estado en esta circunstancia crítica, de esta circunstancia de tribulación general que se está dando en la humanidad, nos lleve a nosotros a acercarnos más a ti, a depender más de ti y a sentirnos agradecidos contigo. También te doy las gracias por el testimonio de mi esposa Gloria sobre la razón por la cual la hermana Yadira no está con nosotros hoy día. Señor, te pido que allá en Santiago, donde está, ella esté descansando, y seguramente, Señor, conociéndola, yo sé que ella, junto con su esposo, algo armaron para que entre ellos dos y sus hijos estén ahorita elevando plegarias, adorando tu nombre y compartiendo la palabra de Dios.
Oh, Padre, te pido que cuando ella regrese a su casa el día de mañana, oh Dios, ella venga repuesta, ella venga con las baterías recargadas, ella venga con la mente despejada y ella venga también con más confianza depositada en Dios. Y te pido también por Orwin García, el hijo mayor del querido y recordado Justino, Señor, que el día de ayer tuvo una conversación y tuvo una apertura como nunca había tenido de sus cosas y de su situación, de su corazón. Te pido, Dios, que tú aprietes ese corazón, Señor. Te pido que no solamente Orwin, sino todos los demás, Eliso, Karen, Luz y Juan, y aún la viuda, la señora Elicia, Señor, ellos sean confrontados por ti. En general están teniendo una vida muy ligera, muy displicente, muy de nada que ver contigo, Señor. Háblales, amonéstales, Señor, estremécelos y ponlos en una situación como tú pusiste al pueblo de Israel cuando Elías pidió probar qué Dios era el verdadero, si Baal o si Jehová. Señor, y que al final el pueblo de Israel dijo Jehová es el Dios, que así mismo, Dios, ellos determinen en su corazón y concluyan que tú eres el Dios. Te pido que tengas misericordia de ellos, porque ellos son como las personas que quieren disfrutar de los beneficios sin querer pagar muchas veces el costo. Quieren beber la leche sin querer ordeñar la vaca. Señor, yo te pido que ellos entiendan que de la única manera que van a recibir los beneficios de la gracia de Dios es creyendo al dador de la gracia y arrepintiéndose de sus pecados. Gracias, oh Dios, bendecimos tu nombre y sabemos, oh Padre, que tú nos vas a estar guiando, protegiendo y vas a ser providente en cada una de nuestras circunstancias con todos nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación vamos a leer un pasaje, las lecturas primera de Juan 5 del 6 al 17, 12, perdón. Primera de Juan 5, 6 al 12. El hermano David. Amén, amén. Vamos a estar leyendo este pasaje que me ha tocado a mí ministrar. Dice así, primera en Juan 5, del 6 al 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Porque este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, es primera de Juan. No, sí, es primera de Juan 5, de 6 al 2. Al 12. Ok. Ok, disculpe. Tranquilo. Ok, disculpe. No me equivocamos. Dice, este es el que vino mediante agua. Primera en Juan 5, 6, ¿no? 6 al 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Ok. Dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. 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 Hemos leído en la Biblia, pasaje. Ahora vamos a estar escuchando el mensaje de hoy. Hermanos, estemos dispuestos en nuestro corazón. Yo cuando trabajaba con los niños chiquitos, yo siempre le decía a los niños, bueno, abre los ojos bien grandes para ver, porque con los niños uno trabaja con figuras. Y abre los ojos y oídos bien claritos y después guardarlo en el corazón. Así que, hermanos, yo voy a decir lo mismo. Vamos a estar escuchando la palabra del Señor porque hemos cantado Himno Santa Biblia. Para mí era un tesoro aquí. Ahora vamos a disponer nuestro corazón a escuchar ese tesoro. Muy buenos días, hermanos. Nuevamente les saludo y siguiendo lo que es esta serie de la Sagrada Escritura, en esta mañana vamos a estar viendo el punto de que la autoridad de las Escrituras depende de Dios, depende solamente de Dios. Y en la Confesión de Fe de Westminster, en el numeral 4, leemos lo siguiente. Y leo para ustedes en esta mañana. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. En el momento en que este numeral 4 es incluido en la redacción de la Confesión de Fe de Westminster, se hace precisamente porque en Inglaterra, mis estimados hermanos, que era la capital del Imperio Británico, se estaba suscitando, creo que ya eso lo hemos hablado anteriormente, se estaba suscitando una imposición de parte de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, que de hecho en América la Iglesia anglicana toma otro nombre, se llama Iglesia Episcopal, que la Iglesia anglicana quería imponer sobre los demás grupos. Y la imposición era que los demás grupos se rigieran bajo las normas e interpretación que tenía precisamente la Iglesia anglicana, que era la iglesia oficial, era la iglesia que precisamente la Iglesia anglicana, la cabeza era el rey del Reino Unido. Entonces, dándose esta circunstancia, se redacta esto donde se habla de que la autoridad de las Sagradas Escrituras no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia. Era una reacción en reacción a la libertad que le había permitido el Parlamento inglés a estos sabios ministros de todas las islas británicas expresar en ese momento que la autoridad de las Sagradas Escrituras no depende del testimonio de ningún ser humano y mucho menos de ninguna congregación u organización religiosa. Esto que la Iglesia anglicana quería hacer en su momento fue ripostado con este numeral. Y al final se dice que depende enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, que es el autor de las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras sagradas deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Y también este numeral, jóvenes, es una reacción que puede ir más allá, una reacción a todos los intentos que para esa época
también estaba haciendo la Iglesia Católica Romana de intentar regresar, de intentar volver a reunirse todos estos grupos generados en las Islas Británicas bajo el paraguas católico romano. Este mensaje directamente para la Iglesia Anglicana, pero también para ripostar ese intento, y era un intento fuerte, que la Iglesia Católica Romana estaba queriendo hacer en Inglaterra, porque ya en el resto del continente europeo estaba también con esa intención. Cuando hablamos, hermanos, de la autoridad que la Biblia tiene, nos estamos precisamente refiriendo a que la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es nuestra norma más alta de fe. Es la que nos dice que debemos creer, y también es la que nos dice qué debemos hacer, porque es nuestra norma más alta de conducta. Entonces, al hablar de autoridad, nos estamos refiriendo a un conjunto de escritos que estamos aceptando que son inspirados por Dios, a los cuales no debemos resistirnos a obedecer. Y eso, hermanos, debe quedar claro, y debe también ser dicho para aclarar que muchas veces hay personas, hay otros cristianos que dicen que los de tradición reformada se acogen bajo la autoridad de las confesiones. Y esto es falso, mis estimados hermanos, porque como nosotros hemos estado haciendo todos estos domingos, y también cosa que hacen todas las iglesias de tradición reformada, al final terminamos yéndonos a las Escrituras para hacer lo que las Escrituras dicen que hagamos. Y precisamente posteriormente a eso, comprobar que las confesiones están por debajo de la Escritura, la cual tiene toda la autoridad. Durante la mañana hemos estado leyendo una serie de textos, de pasajes de las Escrituras, hermanos, y quisiera pues estar haciendo comentarios, meditación de lo que hemos estado pues leyendo de manera devocional. El primer pasaje que leímos, que es el que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21, nos habla de los testigos presenciales de la gloria de Cristo. Pedro, el autor de esta epístola, les relata a sus oyentes que lo que ellos, porque él utiliza hemos, porque no os hemos, lo que ellos, los apóstoles, y él y su grupo de discípulos les habían dado a conocer, no eran asuntos de fábulas artificiosas, sino que le habían dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro utiliza la terminología de fábulas. Las fábulas, estimados hermanos, eran aquellos escritos o tipos de literatura que en la antigüedad usaban a seres como los animales, las plantas, los ríos, el viento, las montañas, el sol. Y en su narración, todas estas cosas tenían un comportamiento humano. Entonces, la mayoría de los cuentos que a nosotros nos leyeron de niños, en donde hay un ratón que habla o el gato con botas y demás, son cuentos que son fábulas. ¿Por qué? Porque utilizan animales, utilizan al sol, a la planta. Hay guerras entre los animales. Hay un
un desconcierto entre los árboles, etcétera. O sea, utilizaban con nosotros, fábulas para que nos fuéramos a dormir, nos quedáramos tranquilos. Y Pedro dice que precisamente él no les ha dado a conocer a ellos el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo relatos ficticios de esta índole, sino que les había dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, como habiendo visto al Señor con sus propios ojos. La palabra en el griego, hermanos, y quiero que podamos conocer esto en la mañana de hoy. La palabra en el griego que se utiliza para traducir al español fábula es la palabra mitos, de donde viene lo que nosotros posteriormente utilizamos para referirnos al mito propiamente, a la mitología, a la mentira y a los engaños. El apóstol Pedro dice de manera tajante que lo que ellos han enseñado a sus discípulos ha sido como quien ve al Señor y no argumentando mentiras para seguir extraviando a la gente. El apóstol Pedro se refiere a un suceso que se narra en los evangelios. En los 4 evangelios se narra, en 3 evangelios se narra, en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que es la transfiguración del Señor. Pedro se está refiriendo a ese momento cuando él y otro discípulo más acompañaron a Jesús a un monte y de repente se nubló y aparecieron Moisés y Elías y el Señor demudó su rostro. Y que Pedro de manera imprudente le pidió al Señor construir cabañas o tabernáculos para que ellos 3 pudieran estar tranquilos teniendo su conversación y que nada los incomodara. Pedro llega a contar que después de todo esto, aún después de la imprudencia que él comete de estar sugiriendo construcción de penquitas y de tabernáculos como los judíos que están celebrando precisamente durante esta época, esta semana estuvieron celebrando Sukkot, que significa precisamente eso, tabernáculos o cabañas. Que después de eso, él escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y dice Pedro algo curioso: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, Pedro lo que está diciendo: nadie puede negarnos a nosotros ni acusarnos de que estamos contando un cuento, un asunto falso. Eso de la transfiguración ocurrió. Pero en el versículo 19, que es uno de los que vamos a estar haciendo énfasis en esta mañana, dice: pero tenemos también, además del relato certero, veraz, que realmente ocurrió y en donde él participó, que fue la transfiguración, él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Le está diciendo: si esto que yo les estoy contando es cierto y no es fábula ni mentira, por encima de esto tenemos la palabra profética de Dios, que es más segura todavía, a la cual entonces debiéramos hacerle más caso, ponerle más atención que al relato de la transfiguración del Señor que yo les estoy contando. Pedro, guiado por el Señor, les dice a sus destinatarios, mis estimados hermanos, que nuestra atención podrá estar puesta en testimonios de personas que dicen verdad,
que no mienten al contarnos las cosas, pero que más seguro y preferiblemente tenemos que acudir a la profética palabra de Dios, la cual es segura y la cual nos hace mucho bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque nos guía, nos alumbra como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. Precisamente, hermanos, las escrituras o la palabra profética a la que Pedro se está refiriendo es comparada con una antorcha. Y la característica primera que tenían las antorchas, que eran pedazos de madera con una parte inflamable, preferiblemente trapo mojada con aceite o un combustible, que luego era incinerada, o sea, puesta en contacto con el fuego para que ardiera. Las antorchas, mis estimados hermanos, tenían la característica de alumbrar y dar claridad. Y cuando eran usadas de noche. Los que hemos podido ver películas, sobre todo cuando la película Jesús, cuando Jesús es apresado, vemos que el grupo de sacerdotes y guardias que van a apresarlos, guiados por Judas, vienen con antorchas en mano. ¿Por qué? Porque la oscuridad de esa época, hermanos, era algo indecible. No sé si ustedes han estado en el campo, en un lugar donde no hay iluminación eléctrica, pero la oscuridad es densa. Bueno, precisamente la antorcha tenía esa finalidad. Y las antorchas en ese tiempo, hermanos, se apagaban cuando salían los primeros rayos del sol. Y por esa razón es que dice que la Biblia es como una antorcha a la cual hacemos bien en estar atentos, porque nos alumbra hasta que el día esclarezca. La palabra de Dios, mis estimados hermanos, es una luz que va a estarnos alumbrando hasta que una luz más brillante aparezca, hasta que el sol, el lucero de la mañana, aparezca. Y para nosotros, ¿cuál sería ese sol? El mismo Dios. La palabra de Dios, mis estimados, es la luz que nos va a guiar en la oscuridad para que posteriormente nos encontremos con la luz más brillante que ha habido en el universo y que no habrá otra mejor que esa, que es Dios mismo. En este relato de los testigos presenciales de la gloria de Cristo, Pedro constata y afirma que tenemos preferiblemente que mirar a la Biblia. Y siguiendo con la lectura, en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La autoridad de las Escrituras, hermanos, según este versículo 21, nunca residió en la voluntad de los hombres que hablaron. Y es por eso que el versículo 20 dice que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es como que en el Antiguo Testamento y con los escritores del Nuevo sucediera lo siguiente, que estos en la presencia de Dios le dicen, Señor, 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 por favor, inspira algo que yo quiero hablar algo aquí a la congregación, inspira, Señor, dale, yo tengo ganas de decir algo, así que ve inspirando, Señor, dale, inspira. Lo que Pedro está diciendo es que cuando el Señor quería decir algo, él simplemente, por su soberana voluntad, inspiraba a aquellos con los que iba a dar el mensaje y los ponía a hablar. Nunca la profecía, mis estimados hermanos, fue traída por voluntad humana. Por lo tanto, hermanos, esa autoridad que hablamos al principio, cuando leímos el numeral 4, esa autoridad, ya este solito pasaje nos está diciendo que reside
en el hecho de que fue traída por la decisión de Dios, y que de esa decisión de Dios Él inspiró a que hablaran los profetas. Hermanos, la autoridad de las Sagradas Escrituras depende solamente de Dios. Pedro contó un relato de algo cierto, pero dijo, mejor es la Biblia. Y eso que ustedes van a leer en la Biblia tiene autoridad, peso y contundencia, porque Dios es quien decidió mandarlo, decidió inspirarlo. Por lo tanto, tiene mucho más fuerza porque reside en el que es verdad en sí mismo. Miren, algo que ocurre en la actualidad con los fallidos profetas es que esto, cuando les pica, y perdonen la expresión, les da por andar diciendo que cosas van a ocurrir. Nada más recordemos a nuestro tristemente recordado apóstol, entre comillas, Manuel A. Ruiz, que dijo que un día del mes de abril, creo que era el 7 de abril, el coronavirus iba a desaparecer de Panamá, y creo que ese día fue donde hubo un repunte, o sea, un alza, un disparo en la curva, y el tristemente recordado, entre comillas, apóstol quedó en ridículo. Y no solamente quedó en ridículo, hizo quedar mal el evangelio, porque tristemente muchos relacionan el evangelio con este tipo de personajes. Hermanos, la autoridad a la que nosotros debemos prestar nuestros oídos es la de la Biblia. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque depende única y exclusivamente de Dios, de más nadie. Si nosotros somos reformados, este principio que estamos desarrollando en esta mañana tiene que quedar más que claro y más que incrustado en nuestro ser interior. También leímos dentro de las lecturas devocionales en el culto, estuvimos leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16, pasaje que ya hemos tomado de base en cultos anteriores, pero que como todos estos temas, hermanos, están relacionados, puede ser que lo vayamos a estar leyendo y releyendo y viendo más tópicos de lo que es la palabra, la inspiración y la utilidad de la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje, como dijimos la semana pasada o antepasada, si no recuerdo mal, dijimos que este pasaje se refiere a hombres de mal carácter, es decir, de características totalmente deplorables, no propias de cristianos, pero que están viviendo en el entorno religioso de la Iglesia de Cristo. Y que, por lo que cuenta el pasaje, mis estimados hermanos, muchos hasta ministros son. Y son de los que van a las casas, embaucan a las mujeres, pobrecitas, ¿no? Las mujercillas, y las arrastran a todo tipo de concupiscencia, y que nunca les terminan de enseñar nada sólido, porque eso es lo que menos quieren. Y las tristes hermanitas, ay, qué cosa con las hermanitas. Qué tristeza con las hermanitas. Las hermanitas que están aquí presentes, por favor, amárrense bien la falda y afírmense en la palabra del Señor, porque no quisiera que nunca estas cosas sucedieran dentro de nuestro grupo, ni de las iglesias que logren o puedan estar relacionadas con nosotros. Pero ¿qué tenemos aquí? Dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Que estos hombres de mal carácter y que están en un entorno religioso son parecidos a los magos, sacerdotes de Faraón, que copiaban las señales que Moisés y Aarón hicieron en su momento para sacar al pueblo de Egipto. Estos, de manera cultural, yo había dicho anteriormente que
dentro de la literatura hebrea se le puso estos nombres, Janes y Jambres. No sabemos si es así, pero esos son los nombres que aparecen en los escritos, como el Talmud y demás. En contraposición a esto, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, pero tú no eres así, Timoteo. ¿Por qué? Porque tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, etcétera. Pablo le dice a Timoteo, tú eres no de esos, tú eres de los que han sido discipulados por mí y eres muy parecido a mí en doctrina y en práctica, porque sabes lo que yo enseño y has experimentado lo que yo he vivido. Al fin y al cabo, Pablo termina diciendo que todo esto se debe a que desde la niñez él ha sabido las escrituras, las cuales lo hicieron sabio para la salvación en la fe en Cristo Jesús, y que esa escritura que él aprendió desde niño es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora bien, ¿esto qué relación tiene con que la autoridad de las escrituras reside solamente en Dios? Si leemos el versículo 16, nuevamente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, para corregir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si examinamos un poco más de cerca cada uno de los términos, nos vamos a enterar por qué tiene relación con que la autoridad de la Biblia depende exclusivamente de Dios. La palabra inspirar, que es lo que se nos traduce como inspirado, es la palabra theopneustos, y tiene dos raíces, mis estimados hermanos. Theos, que es Dios, y neo, que significa respirar. ¿Qué quiere decir esto? Toda la escritura fue respirada por Dios. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él desde niño aprendió las escrituras que han sido respiradas por Dios. ¿De dónde viene esa escritura que Timoteo y que obviamente nosotros estamos leyendo y utilizando cada semana en nuestros cultos y cada día en nuestras vidas diarias? Su origen, su dependencia es totalmente y solamente Dios. Cuando hablamos de que es útil para enseñar, estamos refiriéndonos a la palabra griega didascalía, que significa enseñanza de doctrina. Todo lo que Dios quiere que usted sepa está aquí. Cuando hablamos de redarguir, la palabra griega es elenco, la misma palabra que usamos para asuntos teatrales. Es la misma palabra, hermano. ¿Y por qué? Porque la palabra elenco, que es traducida como redarguir, significa convencer, refutar, reprender. ¿Qué pasa con los elencos de actores en los teatros? Ellos, por medio de su actuación, transmiten un mensaje que la gente que está en un teatro o viendo una película donde también hay actores trabajando, pueden quedar llorando, pueden quedar riendo, pueden quedar enojados, pueden quedar indignados. ¿Por qué? Porque la trama es tan convincente que los hizo replantear un asunto mental en su ser. La Biblia es
capaz de convencernos y de hacer replanteamientos, convencimientos y refutaciones en nuestra mente, porque su origen y dependencia es única de Dios. Si fuera de hombres, miren, hermanos, yo le voy a decir en cierta manera porque yo soy un fracasado en el evangelismo, porque yo trato de convencer a la gente con mis argumentos y no lo logro. Yo trato de convencer a la gente con mis argumentos y no lo logro. Sin embargo, la palabra de Dios ha convencido, ha redarguido hasta los más ilustres intelectuales, como el caso del famoso escritor C.S. Lewis, que de ser ateo se convirtió en un gran defensor y apologista bíblico, y que tenemos de él obras como las Crónicas de Narnia, las Cartas del Diablo al Diablo Novato, etcétera. Un hombre que era ateo hasta la médula más profunda de su alma, quedó convirtiéndose en cristiano de la más alta categoría. ¿Por qué? Porque esa palabra, respirada por Dios, fue capaz de redarguirlo, de convencerlo, de replantear las ideas mentales que tenía en su ser. También dice que la Biblia es útil para corregir y para instruir. Estas dos palabras están relacionadas con la misma raíz griega. La palabra corregir es paideu y la palabra instruir es paidea. ¿Y qué tiene que ver esto? Con instrucción y con corrección a un niño. La palabra de Dios, que depende en autoridad única y exclusivamente de Dios, es capaz de agarrarnos de la mano como un adulto o un criador de niños tiene con un infante que lo lleva y lo guía, y el niño le va a creer todo, y también nos lleva de la mano para corregirnos, para azotarnos. Si no obedecemos a la guía que nos está dando ese instructor de niños, que es la palabra de Dios, entonces ese mismo instructor saca la correa y nos corrige. Mis estimados hermanos, la autoridad de la Biblia que nos presenta este versículo 16 de 2 Timoteo 3 depende única y exclusivamente de Dios. Cuando nos vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12, tenemos aquí algo interesantísimo. Ustedes saben que el Evangelio según San Juan y las cartas de Juan, las cartas universales de Juan, tienen la intención de refutar el pensamiento gnóstico. Y nosotros, los que hemos leído bastante estos escritos del Nuevo Testamento, a veces encontramos como una lectura un poco misteriosa dentro de las mismas letras del Evangelio según San Juan y de estas cartas, de la primera, segunda y tercera del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una refutación al pensamiento gnóstico que se estaba presentando en la época. Y vemos en este capítulo 5, hermanos, que quiero solicitarles, me permitan leerle nuevamente. Dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en este capítulo 5, hermanos, se hace una contraposición o un contraste. Miren, se contrapone el testimonio del Espíritu con el testimonio de los hombres. Eso es algo que vamos a encontrar contrastado aquí. El cumplimiento de la venida primera de Cristo es el resultado del testimonio del Espíritu. La llegada de Cristo por primera vez fue física. El testimonio del Espíritu fue espiritual. Entonces, este pasaje, mis estimados hermanos, empieza diciendo que Cristo vino mediante agua y sangre. Se está refiriendo a la parte, el aspecto ese físico, ¿no? El Jesús que estuvo caminando y que estuvo haciendo todas las cosas en el ámbito físico, vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces estamos viviendo el testimonio del Espíritu con el aspecto de la aparición física de Cristo. Entonces también se habla de que si podemos confiar en ese testimonio histórico de Jesús, que confirma circunstancias claras de su existencia. Ustedes saben, hermanos, que ya nadie puede objetar la existencia de Cristo. O sea, hay documentos ya. Y ya eso, ningún ateo puede utilizar esos documentos o puede ignorar esos documentos para decir que el Cristo que la Biblia menciona fue un ser inexistente, o sea, que fue una falacia, que fue espurio. Hay hoy en día datos que no dan duda de que Jesús de Nazaret existió y vivió para esa época. Si podemos entonces confiar a ese testimonio histórico de la existencia de Jesús, más todavía debemos confiar en el testimonio que anunció su llegada. Y es lo que dice el versículo 9 cuando dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué fue primero? ¿El testimonio de los hombres respecto a la historicidad de la existencia de Cristo o el testimonio de Dios que vino anunciándose desde antes de la misma aparición física de Jesús? Mayor fue el testimonio de Dios. Por lo tanto, hermanos, si podemos confiar en este testimonio humano, más debemos confiar en el testimonio de Dios, porque de manera anticipada lo hizo. Entonces, ¿de qué dependió este anuncio de la presencia, venida, llegada, ministerio y obra de Cristo? ¿De qué dependió este anuncio y su cumplimiento final? Dependió de los datos históricos que ya sabemos que no dan duda, despejan toda la duda de la existencia de Dios, o dependió de Dios, dependió de los registros y los anuncios bíblicos, dependió de Dios. ¿Y qué hace esto respecto a lo que estamos hablando? Confirmar que la Biblia tiene autoridad, porque si con antelación
anunció cosas que pasaron y que son confirmadas posteriormente, la autoridad de la Biblia depende nada más que de Dios. Nada más que de Dios. Y por último, hermanos, este pasaje sí no lo leímos y quiero leérselo rapidito. Está en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 16. Y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Oye, hermanos, aquí estamos viendo a Pablo dando un resumen de su misión en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de la parte norteña de Grecia llamada Macedonia, y junto con Filipos, junto con Berea, junto con Apolonia, eran ciudades de esta región de Macedonia a las que Pablo se refiere mucho en sus cartas, porque era una región pobre, quizás heredero del imperio greco-macedónico de Alejandro Magno, pero era pobre. Y si la población general era pobre, las iglesias del Señor eran más pobres. Y estos eran los que dieron más allá de sus fuerzas. Y estos eran a los que Pablo le decía, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Estas eran las iglesias, la de Filipo, la de Tesalónica, a las que él se refiere. Y es a esta iglesia en Tesalónica de la cual Pablo está hablando y diciendo todo
todo lo que ha padecido él por llevarles la palabra de Dios. Y en el versículo 13, mis estimados hermanos, versículo 13, tenemos que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, ellos, los tesalonicenses, y nosotros podemos ver en el libro de los Hechos lo que ocurrió en Tesalónica. En Tesalónica hubo un alboroto bien grande. Y que a pesar de todas esas circunstancias de alboroto, de persecución y demás, estos tesalonicenses acogieron, recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que lo que Pablo les estaba diciendo no venía de hombres, venía de Dios. Dependía totalmente de Dios. Por lo tanto, tenía una autoridad para ser obedecida. Pablo al final habla de que esa palabra de Dios que ellos recibieron, según es verdad, como palabra de Dios, actúa en ellos, los creyentes. O sea, ellos estaban practicando, ellos estaban obedeciéndola, ellos estaban caminando, siguiéndola sin dudar. Mis estimados hermanos, testimonios escriturales respecto a que la autoridad de la Biblia depende única, exclusivamente y solo de Dios, tenemos por montones. Queremos que con esta meditación, esta predicación en esta mañana, nosotros agarremos esto, lo metamos en el corazón y lo guardemos ahí y que nunca salga. Que así como Pablo dijo a los tesalonicenses, que él oraba por ellos sin cesar, dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando recibieron la palabra, no la recibieron como si fuera de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actuaba en ellos, así mismo sea con cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor les bendiga y espero pues que esta predicación haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, hermano, hemos escuchado el mensaje de hoy, la manifestación de parte del Señor. Como le dije de un principio, hemos leído, hemos escuchado, ahora nos queda atesorarlo en nuestro corazón y meditar en ella. Así que ánimo, hermano, y sigamos poniéndola a la práctica. Van a estar cantando el himno hoy. Juan firme cimiento. Juan firme cimiento, sí. Juan firme cimiento. Van a estar cantando el último himno de hoy. Después lo va a estar dirigiendo. Sí, hermanos, este himno es un himno hermoso. Y es nuestro cimiento. Y queremos pues que siga siendo la palabra de Dios. Y dice así: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy.
tu Dios, yo soy solo tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia seré, y todas tus penas podré reducir. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, nunca la puedo olvidar. Amén. Mi hermano, después de haber cantado este himno, confirma el cimiento y la palabra de Dios. Entonces, como todos los como creyentes verdaderos del Señor, confiamos en el Señor, que esa palabra es nuestro motivador y para seguir adelante. Van a estar orando para despedir.